Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año. Estamos aquí en el libro de Efesios y vamos a leer los últimos 3 capítulos, el capítulo 4, el 5 y el 6, para seguir avanzando y conociendo la tremenda riqueza de la epístola a los Efesios. Siempre agradeciéndoles a ustedes por estar ahí. Ya en esta última etapa, son las últimas semanas o días en que terminamos la lectura de la Biblia de tapa a tapa en un año, y también le doy gracias a la editorial Portavoz que se ha sumado a poder apoyar y patrocinar la serie en estos últimos días, teniendo 2 de sus Biblias aquí en pantalla junto con los demás patrocinadores que lo están haciendo, y les agradecemos muchísimo. Oremos y comencemos con la lectura de este video. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad, Señor, y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias, y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 4, La vida en Cristo es el título, y dice: yo pues, prisionero del Señor, lo va a repetir de nuevo como lo leímos anteriormente, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Y allí dirá esta expresión, ascendió. ¿Qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Fíjense cómo la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo y nos edificamos en amor. Ponelo en el comentario. Somos el cuerpo de Cristo y nos edificamos en amor. Y ahora dirá: nueva vida en Cristo. Versículo 17. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón.
Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y fíjense cómo dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de su mente. Allí cada uno tiene que ser renovado en nuestro entendimiento, ser renovado, dejar los pensamientos antiguos por pensamientos nuevos para ser revestidos del hombre y la mujer que Dios quiere que seamos en su voluntad. Por tanto, versículo 25, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y esto está muy bueno, que nuestras palabras impartan gracia. ¿Escuchaste eso? Que nuestras palabras impartan gracia. Ponelo en el comentario. Nuestras palabras deben impartir gracia de Dios. Y eso es muy bueno. Que cada vez que hablamos sea para edificar a otros, no para destruir, no para crear disensiones, no para pelear, para hablar chusmerío, sino que nuestra palabra pueda impartir gracia. Qué linda expresión de la NBLA, ¿eh? Tremendo, tremendo. Entonces aquí bien dice el versículo 30, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y ahora pasamos al capítulo 5, ¿no? Cómo aquí nos motiva a practicar amor, comunión, soportar, perdonar, tener paciencia, ser mansos, ejercitar la paz. Como dice la Biblia, ¿no? Y Dios habló a través de su Hijo amado y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es así. Ahora, en cuanto al capítulo 5, el título es El andar de los hijos de Dios. Y va a decir así, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y les dio a sí mismo y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza y avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y dice, anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y esto es tremendo porque es una gran revelación. El fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad. Y esto hay que ponerlo en el comentario y son las evidencias de que hemos nacido de nuevo. Pone esto, el fruto de la luz, consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y esto es cómo debe ser nuestro trato, cómo debe ser nuestra esencia, benignidad, bondad, cómo debe ser nuestro trato con los demás, justos, piadosos y verdad, cómo tiene que ser nuestras relaciones con los demás, siempre utilizando la verdad.
siempre la verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por tanto, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y esto es tan indispensable. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ponelo en el comentario. Es la única manera de que andemos en el Espíritu. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo, Rodo? Orando, amando la palabra, alimentándonos diariamente de ella. De esa manera somos llenos del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando en su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, y sométanse unos a otros en el temor de Dios. Fíjense, aquí habla de Dios el Padre y nos dice que lo hagamos esto en el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo. Bueno, aquí tenemos la Trinidad, hay por todos lados evidencia de la Trinidad. Cristo y la Iglesia, un modelo para el hogar. Ahora hablará de, mandamientos para las casadas, para los casados, para los hijos. Ahí lo leemos y dice así. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la Iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Fíjense, ¿no? El marido debe amar a la esposa y la esposa debe respetar al marido. Ponelo en el comentario. Amor y respeto son indispensables. Amor y respeto son indispensables en el matrimonio. Eso pone, amor y respeto, son indispensables en el matrimonio. Y anótalo en tu cuaderno de anotaciones si es que lo tenés y sigamos adelante. Vamos a terminar este video con el capítulo 6, donde hablará de exhortación a hijos y a padres y luego la relación entre amos y siervos. Y dice así: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Qué tremendo, ¿no? Impresionante.
Dan ganas de quedarse en cada versículo, ¿o no? Explicando algo, pero esto es Leemos la Biblia en un año. Sigamos hasta el final, desde el versículo 10, donde nos hablará de la armadura de Dios y finalmente la despedida y la bendición del apóstol Pablo a los efesios. Y dice así: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, dice Pablo, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro del Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Y así llegamos al final de este video. Cómo hemos avanzado por la tremenda epístola a los Efesios, con verdades que están para ponerlas todas en el comentario, pero les haría escribir muchísimo. Así que esto es Leemos la Biblia en un año. Hemos terminado con el libro de Efesios. Les agradezco a ustedes por estar ahí. Les animo a que continúen, a que vayan para adelante, a que confiemos en el Señor y que pongamos toda la armadura de Dios sobre nosotros y tengamos un buen trato de honra para con Dios y también para con los hombres. Así que gracias también a todos los patrocinadores, a Dios que nos da su providencia, a la editorial Portavoz también, que se ha sumado teniendo dos aquí de sus Biblias en pantalla, y bueno, también a todos los que de una u otra manera comparten estos videos con sus contactos para que seamos más los que podamos seguir edificándonos con la palabra de Dios. Pero no te vayas de este video sin ver al resto de nuestros patrocinadores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!